Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957. La madre de Bell, Betty, era prostituta y de vez en cuando se ausentaba de la casa viajando a Glasgow por motivos de trabajo. Mary fue su primera hija, que nació cuando Betty tenía 16 años. No se sabe bien quién fue el padre biológico de Mary, aunque ella creyó gran parte de su vida que fue Billy Bell, un criminal arrestado por robo a mano armada, quien se había casado con Betty tiempo después del nacimiento de Mary. Betty intentó en más de una ocasión asesinar a Mary y hacerlo aparentar como un accidente en los primeros años de la vida de la pequeña. Según lo descrito por un testigo presencial, Betty una vez incluso trató de matarla arrojándola desde una ventana y haciéndola tomar pastillas para dormir. Mary sufrió un daño cerebral severo después de su caída desde esta ventana. Sin embargo, no se ha precisado si el daño se debió a la caída o a los abusos que había sufrido. La propia Mary señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de su madre más de una vez, diciendo que ella la obligaba a participar en actos con hombres desde los 4 años de edad. La casa de Bell en Newcastle, Inglaterra, estaba sucia y escasamente amueblada. En la escuela, Mary se hizo conocida como una mentirosa crónica y una alumna disruptiva. En ocasiones, expresó su deseo de hacer daño a la gente. Durante semanas antes de su primer asesinato, Mary Bell había estado actuando de manera extraña. 3 madres se adelantaron para decirle a la policía que Mary había intentado estrangular a sus hijas pequeñas. El resultado fue una breve entrevista con la policía y una conferencia, pero no se presentaron cargos. Luego, el 25 de mayo, el día antes de cumplir 11 años, Mary Bell estranguló a Martin Brown, de 4 años, hasta matarlo en una casa abandonada en Scotwood, Inglaterra. Ella abandonó la escena y regresó con una amiga, Norma, para mostrarle el cuerpo. La policía estaba desconcertada. Aparte de un poco de sangre y saliva en el rostro de la víctima, no había signos aparentes de violencia. Sin embargo, había una botella vacía de analgésicos en el suelo cerca del cuerpo. Sin más pistas, la policía asumió que Martin Brown se había tragado las pastillas. Dictaminaron que su muerte fue un accidente. Luego, días después de la muerte de Martin, Mary Bell apareció en la puerta de los Brown y pidió verlo. Su madre le explicó amablemente que Martin estaba muerto, pero Mary dijo que ya lo sabía. Ella quería ver su cuerpo en el ataúd. La madre de Martin le cerró la puerta en la cara. Poco después, Mary y su amiga Norma irrumpieron en una guardería y la destrozaron con notas en las que se responsabilizaban por la muerte de Martin Brown y prometían volver a matar. La policía asumió que las notas eran una broma morbosa. Varias noches después, tanto Mary como Norma fueron atrapadas en la escuela, pero como simplemente estaban merodeando afuera, cuando llegó la policía, las dejaron libres. Mientras tanto, Mary les decía a sus compañeros de clase que había matado a Martin Brown. Su reputación de fanfarrona y mentirosa impedía que nadie tomara en serio sus afirmaciones. Esto fue así hasta su próxima víctima. El 31 de julio, 2 meses después del primer asesinato, Mary Bell y su amiga Norma mataron por estrangulamiento a Brian Howe, de 3 años. Esta vez, Bell mutiló el cuerpo con unas tijeras, le rasgó los muslos y le cortó el miembro. Cuando la hermana de Brian fue a buscarlo, Mary y Norma se ofrecieron a ayudar. La acompañaron por todo el vecindario, sabiendo perfectamente desde un principio dónde se encontraba Brian. Cruzaron las vías del tren hasta llegar a la zona industrial, en donde normalmente los niños se reunían para jugar entre los materiales de construcción. Pat, la hermana, estaba muy preocupada por su hermanito Brian, ya que solo hacía unas cuantas semanas se había encontrado muerto al pequeño Martín. Mary señaló hacia unos largos bloques de cemento y dijo: «Puede que esté jugando entre esos bloques». «Por supuesto que no, él nunca va para allá», contestó Norma. Brian se encontraba muerto entre esos bloques. Mary deseaba que Pat encontrara a su hermano muerto porque quería ver el gesto de conmoción en su cara. Pero Pat decidió irse y fue la policía quien encontró el cuerpo del pequeño Brian a las 11:10 de esa misma noche. Cuando finalmente se encontró el cuerpo de Brian, el vecindario entró en pánico. 2 niños pequeños ahora estaban muertos. La policía entrevistó a niños locales con la esperanza de que alguien hubiera visto algo
que pudiera conducir a un sospechoso. Se sorprendieron cuando volvió el informe del forense. Cuando la sangre de Brian se enfrió, aparecieron nuevas marcas en su pecho. Alguien había usado una hoja de afeitar para raspar la letra M en su torso. Un médico forense sugirió que el asesino podría haber sido un niño, ya que se utilizó relativamente poca fuerza. Los detectives comenzaron a hacer circular cuestionarios entre los niños locales, pidiendo a los sospechosos que explicaran sus movimientos en el momento de la muerte de Brian. Mary y Norma hicieron un mal trabajo al ocultar su interés en la investigación en sus entrevistas con la policía. Norma estaba emocionada y Mary evasiva, especialmente cuando la policía señaló que la habían visto con Brian el día de su muerte. El día del entierro de Brian se vio a Mary acechando fuera de su casa, incluso se rió y frotó las manos cuando vio su ataúd. La volvieron a llamar para una segunda entrevista y Mary, quizás sintiendo que los investigadores se acercaban, inventó una historia sobre haber visto a un niño de 8 años golpear a Brian el día de su muerte, y dijo que el niño había estado cargando un par de tijeras. Ese fue el gran error de Maribel. La mutilación del cuerpo con tijeras se había ocultado a la prensa y al público. Era un detalle conocido solo por los investigadores y otra persona, el asesino de Brian. Norma fue interrogada por segunda ocasión por el inspector Dawson y esta vez ella confesó que Maribel le dijo que ella había matado a Brian y que después la llevó a ver el cadáver, advirtiéndole no decírselo a nadie. Cuando vio a Brian, Norma sabía que estaba muerto, pues tenía los labios morados. En ese momento, Maribel pasó sus dedos por los labios de Brian y le dijo que lo había disfrutado. Ambas niñas fueron acusadas y se fijó una fecha para el juicio. Las dos familias que perdieron a sus hijos declararon que luego de la muerte de estos habían sido interrogadas por Mary con preguntas como ¿extraña a su hijo? ¿Le duele que haya muerto? Inclusive con un tono de burla. En el caso de Martin Brown, confesó Mary que junto con Norma llevaron al niño engañado a una construcción y cuando se encontraba parado en una barda, Mary lo empujó y el niño quedó inmóvil en el piso, pero consciente. En ese momento, Mary y Norma bajaron hasta donde estaba Martin y al verlo indefenso pero todavía con vida, Mary dijo: puse mis manos alrededor de su cuello y lo apreté muy fuerte. Él trató de defenderse, pero yo tenía más fuerza que él. No lo solté hasta que vi que ya no se movía. Lo disfruté. En otras declaraciones, Mary dijo: siento placer lastimando a los seres vivos, animales y personas que son más débiles que yo, que no se puedan defender. Esta declaración conmocionó a todo el pueblo. En el juicio, el fiscal le dijo al tribunal que la razón de Bell para cometer los asesinatos era únicamente por el placer y la emoción de matar. Mientras tanto, la prensa británica se refirió a la niña asesina como nacida del mal. El jurado estuvo de acuerdo en que Mary había cometido los asesinatos y emitió un veredicto de culpabilidad en diciembre. Homicidio involuntario, no asesinato, fue la condena, ya que los psiquiatras de la corte habían convencido al jurado de que Mary mostraba síntomas clásicos de psicopatía y no podía ser considerada totalmente responsable de sus acciones. Norma fue considerada como cómplice involuntaria y que había caído bajo una mala influencia. Fue absuelta. El juez concluyó que Mary era una persona peligrosa y una seria amenaza para otros niños. Fue sentenciada a ser encarcelada a voluntad de su majestad, un término legal británico que denota una sentencia indeterminada. Aparentemente los poderes fácticos quedaron impresionados con el tratamiento y la rehabilitación de Mary después de 12 años y la dejaron salir en 1980. Fue liberada bajo licencia, lo que significaba que técnicamente todavía estaba cumpliendo su sentencia, pero pudo hacerlo mientras vivía en la comunidad bajo estricta libertad condicional. Maribel recibió una nueva identidad para brindarle la oportunidad de una nueva vida y protegerla de la atención de los periódicos. Después regresó a casa con su mamá, conoció a un joven que la dejó embarazada, pero ahora la polémica se trataba de si a la mujer que había matado a 2 niños se le debía permitir que se convirtiera en madre. Ella luchó arduamente por su derecho a ser madre, alegó que ahora era otra persona, que se había reformado y que se arrepentía de lo que había hecho en su infancia. Su hija nació en 1984. La hija de Bell no se enteró de los crímenes de su madre hasta que cumplió 14 años
y un periódico sensacionalista encontró al esposo de Bell para rastrearlos a ambos. Pronto, una gran cantidad de periodistas rodearon su casa y acamparon frente a ella. La familia tuvo que escapar de su casa con sábanas sobre la cabeza. Hoy, Mary está bajo custodia protectora en una dirección secreta. Tanto ella como su hija permanecen en el anonimato y están protegidas por orden judicial. Algunos sienten que ella no merece la protección. June Richardson, la madre de Martin Brown, dijo a los medios: "Se trata de ella y de cómo debe ser protegida. Como víctimas, no se nos otorgan los mismos derechos que a los asesinos".